Buenísimas a todos, amigos míos, y bienvenidos una vez más a mi patinete 365. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, familia? Hoy vengo a contaros una noticia muy interesante, y es que he indagado y he descubierto cositas acerca de la nueva generación de patinetes eléctricos de Xiaomi. Y tal y como estáis viendo en el título de este vídeo, he encontrado hallazgo e información sobre el supuesto nuevo patinete eléctrico de Xiaomi. Se llamaría Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Ultra y sería un patinete mucho más potente que el actual y novedoso Xiaomi Mi 4 Pro. La información que os voy a comentar ahora en este vídeo la he extraído de una certificación que Xiaomi solicitó. Esto es algo que comúnmente hacen todas las marcas antes de lanzar unos dispositivos al mercado, pues tienen que pasar unos controles de calidad y conseguir unas certificaciones, ¿no? Xiaomi lo que hizo fue sacar esta certificación para sus dispositivos inteligentes, como por ejemplo la nueva generación de bombillas de Smart Home, ¿no? Para domótica en casa de Xiaomi, las cuales tienen Wi-Fi, tienen Bluetooth y demás, y te puedes conectar con el móvil. Al igual que también sacaron esa certificación para esa bombilla, también lo hicieron para los patinetes eléctricos, y así mataban dos pájaros de un tiro. Sacaban todo lo que tiene que ver con domótica, y como los patinetes eléctricos también tienen su parte de dispositivo inteligente por la conexión Bluetooth, pues también metían ahí la cuarta y la tercera generación de patinetes de Xiaomi. Ahí fue donde se filtró en primeros inicios que iba a salir el Mi Electric Scooter Lite, el 3, y al igual ahí apareció el Mi Electric Scooter 4 Pro, un patinete que fue lanzado hace muy poco y que bueno, aún estamos un poco en espera de recibirlo en nuestra zona, pero que ya se está viendo por ahí que está totalmente disponible y ya se está comenzando a distribuir. Bueno, pues en este documento, yo indagando un poco más, me he encontrado, ojo, con un dato muy interesante, y es que aparecía filtrado el nombre con sus respectivos modelos sobre el Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Ultra. Esto sería algo muy novedoso y algo que no estamos acostumbrados a ver en las generaciones de patinetes de Xiaomi, porque Xiaomi lo que solía hacer, o lo que ha hecho siempre, es sacar un patinete base, como podría ser pues el Mi 3, por ejemplo. Luego sacaba una versión light del mismo patinete pero con peores características, como podría ser el Mi 3 Lite, o incluso lo mejoraba añadiendo un Pro al final si era suficientemente bueno y contenía muchas mejoras, como por ejemplo el Xiaomi M365 Pro, el Pro 2 o este Mi 4 Pro nuevo que ha salido recientemente. Pero hay algo que no estábamos acostumbrados a ver, y es esa terminación Ultra. Xiaomi ha colocado esta terminación a un supuesto nuevo modelo de patinete, que estamos a la espera de confirmar toda esta información. Claro, todo esto al fin y al cabo pues son supuestos hallazgos, y bueno, de momento pues no van a dejar de ser rumores hasta que se confirme esto por parte oficial de la compañía. Pero tengo que deciros que todo lo que Xiaomi ha certificado siempre, o sea, todos los documentos que ha pedido siempre para sus productos, siempre los ha sacado al mercado. O sea, siempre han ido hacia adelante, nunca han ido hacia atrás. Así que no sé qué es lo que va a pasar con este Mi Electric Scooter 4 Ultra. No sé si finalmente llegará a ver la luz o si se quedará en un proyecto ahí guardado en el cajón porque nunca lo llegarán a sacar. No lo sé, pero de momento lo que sí que sé es que Xiaomi ha calificado sus patinetes con la etiqueta Pro cuando eran bastante buenos en lo que a ellos se respectaba, que era la colocación de un nuevo motor más potente, o una rueda más grande, o una batería más grande, una base más ancha, etcétera. Pero si ahora tenemos esta terminación Ultra, nos da a pensar, a mí principalmente, dos cosas. La primera es que si el Pro ya es suficientemente bueno para ellos, el Ultra tiene que ser algo muy novedoso, porque para que calificarlo como Ultra significa que debe de llevar algo mucho más mejor que el Pro, como podría ser una suspensión, una batería mucho más grande, una nueva controladora, una nueva pantalla. O sea, podemos esperarnos una infinidad de cosas, un montón de cosas nuevas de este Mi Electric Scooter 4 Ultra, ya que tiene esa terminación, y si es Ultra debería de mejorar todo lo que ya tiene el Pro recorrido. Pero por otro lado también me da un poco que pensar en cuanto a qué pasará, ojo, si realmente se llega a lanzar este patinete eléctrico, con el tema de el precio. Xiaomi puede dar un paso muy grande si realmente decide sacar un patinete más tocho, más grande, con suspensión y con nuevas mejoras así bastante sustanciales. Pero también me da mucho que pensar el tema del precio. Si este nuevo 4 Pro no ha sido tan relativamente nuevo y al fin y al cabo va a llegar a nuestro país con un precio estipulado de 800 euros,
O sea, imaginaos qué pasaría si Xiaomi lanza una versión 4 Ultra con suspensión y con muchísimas más mejoras. O sea, imaginaos el precio que podría llegar. Estamos hablando de que Xiaomi podría entrar en un mercado donde hasta ahora nunca había entrado, que era el mercado de los patinetes potentes o de los patinetes tochos. Y aquí podría incluir un patinete muy potente con suspensión y con muchas nuevas mejoras y que probablemente roce los 1000 euros e incluso los supere. Pero bueno amigos, todo esto de momento es una información que yo os doy y quería compartir con vosotros porque me ha parecido muy interesante al ver esta información reflejada en las certificaciones de Xiaomi. Os dejaré aquí debajo todos los enlaces de todo lo que puedo encontrar por si queréis seguir investigando vosotros. Parece ser que junto al patinete han referenciado como dos nuevos modelos, o sea, sí habría como dos versiones. No sé si se trataría del mismo patinete en otro color o el mismo patinete pero limitado a distintas versiones, como ya ocurre con los patinetes que salen para Alemania, que llevan otro modelo distinto porque están limitados a otra velocidad totalmente distinta que al resto de Europa. No lo sé, no sé cómo va a llegar todo esto. Al fin y al cabo, pues bueno, son ideas que van surgiendo, ¿no? Y son comentarios y rumores, pero habría que esperar a ver si Xiaomi al fin y al cabo decide algo y nos lanza un poquito más de información. Pero yo os digo que hasta ahora todo lo que la compañía ha certificado, todo ha salido hacia adelante y al final ha llegado. Es más, hace unos meses atrás, en febrero, fue cuando se filtró la información del Mi 4 Pro y realmente 3 o 4 meses después ya está a la venta, o sea, ya se está empezando a comercializar. Así que nada, nos tocará esperar un poquito de información. Yo creo que va a ser más de cara a final de año, por diciembre o por ahí. Pero bueno, esperaremos a ver si este proyecto ve la luz al final o si directamente es un proyecto que se ha quedado guardado en el cajón y no va a ver la luz. Si tenéis cualquier duda sobre esto, yo voy a seguir investigando. Os lo voy a dejar todos los enlaces aquí en la descripción de este vídeo, pero también podéis aportar un poquito de información en nuestros foros de la comunidad. Tenéis el enlace aquí debajo en la descripción de este vídeo. Al igual que si os gustaría saber más información, os parece esto interesante, a mí también me gustaría saber mucho vuestra opinión, así que dejadmela aquí debajo en los comentarios y las iré leyendo y os voy contestando. Recordad como siempre, darle un fuerte like al vídeo si os ha gustado. Recordad que por aquí os voy a dejar mis redes sociales y que también es importante que os unáis a nuestra comunidad de Telegram. También te la dejo por aquí debajo, al igual que te voy a dejar por aquí un vídeo de mi canal que quizás no hayas visto y seguramente te vaya a resultar muy interesante, y por aquí te dejaré el botoncito para que te suscribas a este gran canal. Como siempre me despido, yo soy Adrián, esto ha sido mi Patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.